A ver, ya estamos todos. ¿Vamos a empezar? Sí. Vale. Venga, cuando queráis. Cuando queráis. Placer. Lo primero, al ver una valoración sobre la cuestión de la estabilidad, que parece que Rajoy se ha pronunciado en ese sentido, y sobre la cuestión de los pactos de legislatura o de investidura, ¿qué tiene que decir? Bueno, nosotros si ganamos creemos que somos el partido que más estabilidad le vamos a dar a España. ¿Por qué? Porque no estamos en ningún extremo, porque no somos vieja política, y yo creo que solo un partido que tenga las manos limpias puede reformar España. El Partido Socialista y el Partido Popular no tienen las manos limpias ni libres para cambiar todo lo que necesita España. Así que si queremos una nueva etapa política, desde luego la vieja política no sirve, y yo creo que desde luego 4 años más de Rajoy o 4 años del PSOE no van a solucionar esto. Así que yo ya lo he dicho por activa y por pasiva, lo vuelvo a repetir hoy, nosotros vamos a intentar gobernar. Si alguien quiere apoyarnos o no, lo veremos en esa investidura, y si no quieren, pues gobernaremos llegando a acuerdos puntuales. Y los demás, pues ya lo saben de nosotros, no vamos a apoyar ni a Sánchez y Rajoy si no ganamos y si no podemos gobernar, estaremos en la oposición, y tema por tema, caso por caso, ley por ley, asunto por asunto, pues debatiremos desde la oposición, y por supuesto impulsaremos reformas también, tanto si estamos en el gobierno como en la oposición. Parece que el PP tiene preferencia para pactar con Ciudadanos. Bueno, pues nosotros no tenemos preferencia para pactar ni con Sánchez ni con Rajoy. Tenemos preferencia para pactar con los españoles. Los españoles van a votar con ilusión, ganas, cambio y un cambio sensato a Ciudadanos. Los millones de votantes que tenga Ciudadanos, sin duda, van a servir para liderar una nueva transición en España. Yo estoy convencido que ni el PP ni el PSOE, después de lo que vimos especialmente en el debate el otro día, representan un cambio y mucho menos una segunda transición. Por tanto, desde el centro es más fácil reformar España y dar estabilidad, y desde luego un acuerdo de Podemos con los independentistas y el PSOE y haciendo referéndums separatistas no va a dar estabilidad a España. Por tanto, ni Rajoy ni el PP pueden dar estabilidad, ni tampoco Sánchez, Podemos y los independentistas. Así que yo creo que lo mejor que le puede pasar a España es que el gobierno de la nueva etapa política venga por el centro y no por los extremos, y desde luego que los independentistas y Podemos no marquen la agenda de la ruptura de España, que es lo que pretende el señor Pablo Iglesias con ese referéndum separatista que se ha comprometido a convocar. Primero fue Rajoy ayer, que impidió el pacto, y ha seguido la misma línea del ministro Fernández Díaz. ¿Cree que hay una estrategia por parte del PP para presionarle y colocarle entre la espalda y la pared delante de la opinión pública? Pues no lo creo, porque yo creo que toda España sabe ya, el único candidato, el único partido que ha dejado muy claro que quiere un cambio y no quiere continuidad de los de siempre somos nosotros, ¿no? Por tanto, no sé si es una estrategia, supongo que la misma que decía que íbamos a pactar con Podemos y con los independentistas, pero es poco creíble, ¿no? Así que en ese sentido, insisto, vamos a ganar a Rajoy y a Sánchez, vamos a por ello, quedan pocos días de campaña, tenemos que apretar para que haya una alta participación, y estoy convencido que la gente que vota a Ciudadanos no quiere seguir viendo lo que vio en el debate el otro día. Para mí sería totalmente defraudar a mucha gente seguir defendiendo un modelo de España de PP-PSOE, PSOE-PP. El y tú más, el insulto, el agravio, el reproche, la falta de reformas es lo que el PSOE y el PP han hecho en los últimos años. No hemos llegado hasta aquí para que todo siga igual, no hemos llegado hasta aquí para que el PSOE y el PP se sigan peleando y repartiéndose España como si fuera un pastel. Así que vamos a intentar derrotar al bipartidismo en las urnas. Ha llegado nuestro momento, los españoles necesitan un gobierno nuevo desde el centro, desde la reforma y el diálogo, y creo que somos mejor posicionados. Por tanto, yo desde luego que quiero que el 21 de diciembre podamos empezar a aplicar ese plan reformista sin romper, pero sí reformando todo lo que no funciona, y estoy convencido que ni Rajoy ni Sánchez representan hoy ese cambio, porque estoy convencido que si van a perder tantos y tantos millones de votos es porque la gente ya no tolera más esa política del bipartidismo decadente que la vimos reflejada en tiempo, en símbolo y en 2 horas en el debate del insulto y del agravio del otro día. Acabamos de hablar con su candidato de aquí de Cantabria, le hemos preguntado por la violencia machista y decía que bueno, que existen también mujeres yihadistas, preguntado por la violencia machista, y también que el aborto es violencia. ¿Comparte esto? No lo he escuchado, pero no comparto, y desde luego lo del aborto, lo que es una situación que tiene que ser regulada, lo hemos dicho mil veces, con una ley de plazos como la que tenemos, es la mejor situación. En cuanto a la violencia, pues creo que lo he dicho unas cuantas veces en esta campaña. Estamos lógicamente luchando para tomar medidas cautelares contra los maltratadores, contra los machistas. Hay machismo en España y eso es innegable, es una lacra en nuestra sociedad, mueren y han muerto muchas mujeres en manos de sus parejas, y además de eso es verdad que también queremos implementar al mismo nivel pues muchas penas para parejas homosexuales o para parejas que también tienen una situación que puede haber violencia o maltrato, pero desde luego elevar